Continuando entonces con el estudio de los gases, vamos a hablar sobre las leyes que los rigen. Vale aclarar que estas solamente funcionan para los gases ideales, como ya habíamos hablado, porque los gases reales tienen otro tipo de notaciones físicas. Cuando hablamos de la ley de Boyle-Mariotte, que es la primera, me va a relacionar el volumen y la presión de un gas. Y enuncia que en un recipiente cerrado, tiene que ser cerrado para poder definir un volumen, es inversamente proporcional. Cuando yo hablo de algo inverso, quiere decir que si yo aumento una variable, voy a disminuir la otra. ¿Cuáles son las variables que yo tengo en este caso? Volumen y presión. Es decir, si yo aumento, por ejemplo, la presión, el volumen va a disminuir. Cuando la temperatura es constante, cuando yo hablo de algo en el que la temperatura es constante, quiere decir que es un proceso isotérmico, como se puede apreciar en esta gráfica. Miren que a medida que yo aumento la presión del gas, el volumen va a disminuir y me va a generar esta gráfica con esta curva descendente. La fórmula que vamos a aplicar entonces para un problema en el que se aplica la ley de Boyle será esta. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, y ya a partir de ella vamos a realizar las diferentes derivaciones para poder averiguar cada una de las variables que se me ofrecen ahí. La ley de Charles me dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, cuando yo hablo de presión constante, es un proceso isobárico. Al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas aumenta. Ya dice ahí en el enunciado, estamos relacionando el volumen y la temperatura. Y lo que me están indicando es que ambas variables son directamente proporcionales. Porque miren que me dice que al aumentar la temperatura, si yo aumento la temperatura, el volumen del gas aumenta. Si yo aumento la temperatura, aumento el volumen. Estas son las dos variables involucradas. Y eso es lo que se está representando precisamente en este gráfico. Estos mecheros lo que me están indicando es que estoy aumentando la temperatura de la sustancia que se encuentra dentro del recipiente. Y al yo aumentar la temperatura, miren que la pendiente crece con más rapidez. Quiere decir que es directamente proporcional, quiere decir que están íntimamente relacionadas. ¿Cómo relacionamos esto en una fórmula? Con esta fórmula que tenemos acá. Vuelvo y les digo, tengo unos estados iniciales, tengo unos estados finales representados con esto sub 1 y con esto sub 2. Ya vamos a revisar cómo se soluciona. La siguiente es la ley de Gay-Lussac, que me relaciona la temperatura y la presión, y me indica que cuando un gas tiene un volumen fijo, o sea, el volumen es constante, que llamamos isocórico, es directamente proporcional a su temperatura. Nuevamente, directamente proporcional. Si yo aumento una variable, la otra variable también aumenta. Para este caso, si yo aumento la temperatura, la presión también aumenta, tal como se puede observar en este gráfico. Esta será entonces la fórmula que aplicaremos para la ley de Gay-Lussac. Vamos a hacer entonces una pequeña revisión de cómo se aplican estas tres leyes de los gases que acabamos de mencionar. Primer ejemplo. Me dicen que tengo un gas a una temperatura de 400 Kelvin con un volumen de 100 centímetros cúbicos, y me preguntan que qué volumen ocupará a 310 Kelvin. Las variables de estado son presión, volumen y temperatura, que son las variables que tienen estas tres fórmulas que tenemos acá, si se fijan. Entonces, de acuerdo a lo que me dice el problema, un gas tiene una temperatura de 400 Kelvin, me está hablando de una temperatura inicial, y tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos, tengo un volumen inicial. ¿Qué volumen ocupará este gas? O sea que no tengo un volumen 2 a una temperatura de 310 Kelvin, tengo un valor de una temperatura 2. ¿Qué ley de gases debo aplicar para este caso? La ley de Charles, porque miren que me relaciona el volumen y la temperatura. La ley de Charles, a partir de esta que tenemos acá, voy a plantear entonces los estados iniciales. Volumen 1, que se relaciona con una temperatura 1. Y los estados finales, que van a ser un volumen 2, que se relaciona con una temperatura 2. Entonces, de acuerdo a lo que me está diciendo el problema, el volumen 1 será de 100 centímetros cúbicos, que se relacionan con 400 Kelvin de temperatura. Y el volumen 2 es un valor que desconozco cuando la temperatura equivale a 310 Kelvin. De acuerdo a la fórmula que tenemos acá, podemos despejar el volumen 2. ¿Cómo vamos a despejarlo? Volumen 2 es igual. Lo que está después del igual lo vamos a dejar
sin modificaciones sobre esa temperatura 1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Si reemplazamos, algo acá importante, miren que acá tengo 100 centímetros cúbicos y estos valores de volumen tienen que estar en litros. Entonces esos 100 centímetros cúbicos equivalen a 0,1 litros, de acuerdo a las conversiones que hicimos ahorita. Entonces el volumen 2 va a ser igual al volumen 1, que son 0,1 litros, por la temperatura 2, que son 310 Kelvin, dividido la temperatura 1, que son 400 Kelvin. Es decir, que el volumen 2 es igual, realizando esta operación, a 0,0775 litros. Recuerden que la ley de Charles me está relacionando volumen y temperatura y me dice que cuando aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Miremos, acá lo que me está diciendo es que la temperatura disminuyó. Si la temperatura disminuyó, el volumen también tiene que disminuir. Y comparando los resultados, en el volumen 1 tenemos 0,1 y en el volumen 2 tenemos 0,775. O sea que es correcto el planteamiento. Otro ejemplo. Dice, ¿cuál será el volumen final? Vamos a identificar las variables involucradas acá. Presión, volumen y temperatura. ¿Cuál será el volumen final? No conozco el volumen final. Ocupado por 50 litros de oxígeno, tengo otro volumen, cuya presión inicial, tengo la presión, es de 560 milímetros de mercurio y es comprimido hasta que la presión es de 2 atmósferas. Tengo una presión 2. Listo. Que no me están involucrando una temperatura, o sea que la temperatura es constante. ¿Qué ley es la que me relaciona presión y volumen? La ley de Boyle. Esta que tenemos acá. Dice, entonces, vamos a identificar los estados iniciales, la presión 1, la presión 2, que es el estado final, que está relacionada con un volumen 1 y con una presión 2. La presión 1, como me está indicando el problema, es de 560 milímetros de mercurio. Y la presión 2 es de 2 atmósferas. Esta presión 1 está relacionada con 50 litros del gas y la presión 2, y el volumen 2 acá, y el volumen 2 es un valor que desconozco. De acuerdo a la ecuación que tenemos acá, vamos a despejar el volumen 2, que va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido la presión 2. Miren que acá la presión 1 la tengo en milímetros de mercurio, o sea que la tengo que convertir a atmósferas. Siguiendo el procedimiento que habíamos revisado en el video anterior, 560 milímetros de mercurio equivalen a 0,734 atmósferas. 0,734 atmósferas. Pueden realizar la conversión para que ustedes verifiquen que sea así y que sí coincide para entender qué conversión hice. Entonces el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que en atmósferas son 0,734 atmósferas, por el volumen 1, que son 50 litros, dividido la presión 2, que equivale a 2 atmósferas. Volumen 2 va a ser entonces igual al resolver esta operación que tenemos acá a 18,35 litros. Vamos a revisar este último problema. Voy a identificar las variables de estado, presión, volumen, temperatura. Dice, un gas en un recipiente está a 2 litros, tenemos volumen, a 20 grados Celsius, o sea que tenemos una temperatura y 560 milímetros de mercurio. Tiene las tres variables, pero vamos a establecer condiciones iniciales y condiciones finales, a ver qué tiene de diferente este problema. Dice, la presión 1 son 560 milímetros de mercurio, de acuerdo a lo que me está planteando el problema. La temperatura 1 son 20 grados Celsius y el volumen 1 son 2 litros. La presión 2, de acuerdo a lo que me plantea el problema, son 760 milímetros de mercurio. El volumen 2 no me están dando un volumen 2 y la temperatura 2 tampoco me la están dando. Pero me están preguntando por la temperatura 2.
Es decir, como el volumen no cambió, vamos a decir que es un proceso isocórico, es decir, el volumen es constante. ¿Y en qué ley de los gases me relacionan eso? En la ley de Gay-Lussac. Ya tenemos identificadas las variables, ya tenemos identificada la ley. Ahora vamos a convertir las unidades, porque miren que la presión está en milímetros de mercurio y tiene que estar en atmósferas, y los grados Celsius tienen que estar en Kelvin. 560 milímetros de mercurio, de acuerdo al problema que hicimos anteriormente, equivale a 0,734 atmósferas. Y 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Ya convertimos a atmósfera las unidades de presión. Ahora con la temperatura que está en grados Celsius y tiene que estar en grados Kelvin. Recuerden que para convertir de Celsius a Kelvin solamente sumamos 273,15 y esto va a ser igual a 293,15 Kelvin. ¿Listo? Ahora sí, vamos a aplicar la ecuación. A partir de esta ecuación que tenemos acá señalada, vamos a averiguar la temperatura 2. La temperatura 2 despejando va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1 dividido la presión 1. Reemplazando las equivalencias acá de acuerdo a las unidades y variables que identificamos. La temperatura 2 va a ser igual a la presión 2, que son 760 milímetros de mercurio, que equivalen a una atmósfera. Recuerden que siempre vamos a utilizar atmósferas en estos casos para resolver los problemas. Por la temperatura 1, que son 20 grados Celsius, que los convertimos a Kelvin y son 293,15 Kelvin. Dividido la presión 1, que acá me estaban diciendo que eran 560 milímetros de mercurio, que equivalen a 0,734 atmósferas. Atmósferas se me va con atmósferas, y la temperatura 2 va a ser igual a 399,18 Kelvin. Recuerden que la ley de Gay-Lussac me indica que la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Si yo aumento la una, aumento la otra. Sucedió esto, si yo aumento la temperatura, en este caso aumentó la presión, y en los resultados se evidencia que aumentó la temperatura. Esto fue todo, muchachos. Quedo muy pendiente de cómo resuelven entonces ustedes sus problemas planteados en la guía de trabajo.